absolutamente determinante para constituir cualquier estafa. Y entre los estados, de vuelta, la información es un elemento central que constituye uno de los pilares sobre los cuales se construye el poder. ¿Cuál es la pelea hoy entre los estados, la más importante? Una por el prestigio. De hecho, el dólar es una moneda, es un activo y representa en nuestra cabeza, tiene cierta cosa de prestigio. Si yo te digo el yuan, moneda china, vos decís, ay, no sé, China es lo trucho. Pero sin embargo, dentro de 20 años, probablemente ese yuan no sea tan trucho. Porque probablemente, de hecho ya es la moneda más importante de 40 países en sus reservas del Banco Central. Por supuesto, la moneda más importante del mundo es, y va a seguir siendo por un par de años más, sin duda, el dólar estadounidense. Ahora, esta cosa del prestigio, vos decís, el peso chileno. Sin embargo, es una moneda mucho más fuerte que la argentina. Pero por alguna cuestión de carácter cultural o el real, vos decís, no, pero el real no, andan bien los brasileños. Puré, el último año se devaluó 50%. Pero, de vuelta, prestigio. Información que tiene que ver con, sobre todo, que yo les decía, quien hace la estafa, siendo casos puntuales, cuenta, además de la información del contexto, con la información de sus clientes. Entonces, cuando se construye, por ejemplo, un esquema de Ponzi, yo le prometo a toda la primera fila que le voy a pagar 20% por su inversión. Vienen todos y me dan su plata. ¿Pueden ir practicándolo? Me dan todos 100 pesos. Se les tengo que dar 120 en la próxima. Si cuando ellos vienen y no se conocen entre ellos, entonces, pero le pueden contar a otros, entonces viene una fila más grande de atrás a la que le prometo también esos 20. Es más, cuando ellos vienen, ellos no tienen la información que yo tengo y yo los 100 pesos que me dio cada uno no los invierto en ningún lado. Sencillamente los guardo en una cajita y saco 20 y le doy porque nunca me hice el capital de vuelta. Si tienes un departamento, una cochera, cuando pasa el mes o los 2 años que quedaste en la cochera, ¿querés que te devuelvan la cochera? No, te la devuelvo. Si pusiste 100 pesos, no querés los 100 pesos de vuelta, querés la renta, los 20, para que te siga generando interés los otros 100. Es más, muchos que retiran los 100 y retiran los 20. Y entonces, tengo como 550 mangos, empecé con 100 hace 2 semanas y media, me viene el informe, un genio Tom. Claro, efectivamente, yo tengo información que ustedes no tienen. Es más, tengo los pasajes sacados para irme de viaje. La cuestión es que, ciertamente, si ustedes vienen, me dan su plata, los atrás, ¿cuándo se corta el juego? Cuando la última fila no se cree más. ¿Sí? Es como el juego del avión. Entonces, cuando alguien deja de creerlo, si lo de la primera fila encima viene y dicen, ¿me devuelven los 100? Ahí tenemos un problema. Porque claramente se empieza, es lo que se llama una corrida. De hecho, el sistema financiero, si uno lo mirase tomando algo de distancia, algunos creemos, que tiene algo de esquema de Ponzi. Y esto es sumamente peligroso. Porque si efectivamente el sistema financiero fuera un esquema de Ponzi, estaríamos en un contexto bastante peligroso, digo, para el capitalismo. ¿Sí? 5 minutos me cartel. Bueno, siguiente tema, un objetivo claro, lo que tiene claro el estafador. Es el otro elemento que uno lo ve, digamos, como una constante. Todos tienen un objetivo claro. Es como el que va a cometer un asesinato. Tiene claro el objetivo, tiene claro la composición de su víctima. Y después, lo que te queda es el engañado. O sea, normalmente la mayoría. Que tenemos la codicia, que carecemos de información en general y que no tenemos más allá de la información, esta mirada de lo que le pasa al otro. Normalmente, por eso siempre los engañados son los más débiles. Y ni siquiera pasa por los más pobres, porque Bernie Madoff se llevó plata puesta de un montón. Sino de vuelta, es un esquema, en general, los esquemas de las estafas, de las grandes estafas, en donde el engañado no tiene la información, confía en el prestigio y es más, quiere creer. Quiere creer. De hecho, si no nos entiende, por ejemplo, cómo nosotros todavía, cuando miramos, digamos, el centro, digamos, Estados Unidos, Europa, a veces cuando nos dan consejos los miramos como diciendo, wow, no, es el management business plan, tenés que ir por acá, tenés que ir por allá. Y hace 200 años construyeron sus imperios
robándose todo el oro y la plata que encontraron acá en América Latina. Y hoy nos dan lecciones de cómo tiene que funcionar el mundo en que nosotros siempre tratamos de adaptarnos para funcionar según las reglas que ellos dicen que tienen que ser. Ahora, algo evidentemente pasa porque quedamos como atrapados en ese círculo, lo que no significa que nosotros estemos haciendo las cosas bien. Yo cuando me preguntan sobre ladrones, me dicen, ¿por qué no pusiste casos argentinos? Yo digo, pero porque es bastante fácil de entender. Nosotros, en materia de afanos, por más que tengamos los funcionarios que tenemos, por más que tengamos, en fin, la dirigencia que tenemos, estamos, cuando mirás la historia de los choreos, te diría en tercer año de la secundaria, y los otros están en un postdoctorado. Esto hay que entenderlo. Por eso, digo, me parece que lo interesante de la experiencia de haber trabajado con esto es, además, haber aprendido cuáles son los trucos para evitar que te afanen. Y yo creo que uno de los trucos, más de los tips, de las sugerencias que yo les puedo hacer, la primera es, digamos, que no lo digo yo, ya hace mucho tiempo, cuando la explicación es complicada, te están cagando, seguro. Seguro. La economía, insisto, no tiene necesariamente, por supuesto la puedes hacer recontra compleja, pero cuando es complicada la explicación, o te están afanando o te están por afanar. La segunda es que en general, y esto está bastante estudiado, la primera impresión que te causa una persona tiene bastante que ver con lo que finalmente sucede. Siempre dices, pero ¿cuánto se le empieza a hablar? ¿Viste? Ya no, pero finalmente no hay el doctor, claro. Obviamente. Fíjate que en el mundo de la realidad segunda de la cuarta, claro, da por ahí. ¿Cuánto necesita? No. Si te parece un chanta en general, si no es chanta le pegan palo. Ojo, hay tipos que tienen cara de chanta y no lo son, y hay tipos que tienen cara de buenos, y son, tuvimos un presidente con pastillas, sonreía, le decía, ¿y de qué me estaba hablando, Bernardo? Yo, una pachaña, y yo tenía un fumo, medio país completo. Y después tuvimos otros muy serios, ¿no? Que decían que eran aburridos, y, bueno, en fin, terminaron yéndose en helicóptero. Y después tenemos otros ejemplos más cercanos en los que no vamos a ingresar para no generar conflictos antes de que se rompa, para no romper la veda. Y para que no porque la grieta está, entonces uno no quiere lío. Pero hay de todo. Bueno, uno de los temas tenía que ver con cómo se roba en la política. Y objetivamente lo que se ve normalmente es que hay otro parámetro de estafa que tiene que ver con que hay mucha distancia entre el que roba y el robado. Porque cuando vos pagas un impuesto, la distancia que te queda es enorme hasta que ves que se la lleva, no le estás robando a un jubilado, aunque le estés robando a un jubilado, le estás robando a millones de jubilados, pero no se identifica de forma personal. Por eso, y aparte, por ejemplo, una forma tradicional en la que se roba en la política argentina tiene que ver con las pastas, ¿sí? Los ñoquis. Sí, en la política argentina es tradición que los partidos políticos designen chicos, jóvenes, grandes. En Argentina se conoce como monotributo, vamos a entrar en detalles, en donde aparecen un montón de contratos de gente que o no trabaja, o trabaja y deja un 20%, o trabaja 20% y se lleva el 50%. Hay múltiples formatos. Lo cierto es que esa forma de afano, que a nosotros nos decir, es una de las más importantes que hay cuando estudias la estructura. Por supuesto, la más fácil es decir una ruta que valía 1 millón y la cobrás 3 millones. Acá en Argentina es especialista en cobrar 3 millones lo que vale 1 millón y que ni siquiera esté la ruta. No suele pasar. Hace poquito, digamos, hace 24 horas, se cayó una ruta, ustedes saben, la ruta 8, se fue. Bueno, y eso también tiene que ver con una forma en la que se gestiona en la Argentina. De modo que, bueno, estos son los parámetros, esto es lo que tiene que ver con lo que pude investigar, con lo que pude escribir. Espero que les sirva para evitar comprar por lo menos rifas de bomberos que nunca entregan el juego. Gracias.
mucho la perdí, Matías. Bueno. Tombolini, Tombo, ¿cómo le digo? Bien. Ese Tombo de chiquito me llamaba Escúcheme, Matías. Sí. Dime que yo se lo voy a administrar. Somos especialistas nosotros, convertimos grandes fortunas en pequeñas fortunas. 35, 37, 39. Póngame un mango más, hacemos 40. ¿Dónde la podemos meter? A ver, me está dando 29. 39. No me caiga. Yo veo 19 acá. 10, 5, son 15, 17, 19. ¿Qué se llama? Tombo o liebre. Es más rápido que la mía. No, me la califico, cómeme un mango y hacemos. ¿En qué lo podemos poner? ¿Dólar? ¿En qué lo podemos poner? Es todo lo que tengo. No es buen negocio. ¿Y en qué lo meto? Yo usted compro yuanes. Compremos Joan, compre lo que quiera. Escúcheme, no se vende acá el yuan, aquí da Tachi. ¿Usted me lo deja un rato? Yo se lo dejo, ¿sabes lo que pasa? Estoy tan mal económicamente, pero tan mal, que si mi mujer me abandona y se va con otro, yo me voy con ellos.